Amén y amén. Bueno, vamos a arrancar, hermano. Váyase en su material, por favor, página número 36, si no me equivoco. Página número 36. Y vamos al punto número 14, que es el fin de la Edad Media. El fin de la Edad Media, y vamos a estar hablando también con respecto a lo que es el comienzo de la Reforma. Vamos a dar fin a la Edad Media y el comienzo de la Reforma. El fin de la Edad Media y el comienzo de la Reforma. Para que usted tenga una idea, la Edad Media finaliza con la caída de Constantinopla. La Edad Media finaliza con la caída de Constantinopla. Usted tiene que manejar ese dato porque le va a servir no solo para su examen, sino también para toda la vida. Así es de que apréndaselo ese dato, por favor. Cuando finaliza la Edad Media, pues con la caída de Constantinopla, podría ser por allá. Algunos lo manejan de esa manera. ¿Cuándo inicia? Bueno, la Edad Media inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Así lo puede poner usted, como en el año 476 con la caída del Imperio Romano. Ahí inicia la Edad Media y finaliza en el año 1453 con la caída de Constantinopla. Aunque otros manejan la fecha de 1492, que fue cuando se dio el descubrimiento de América. Entonces, son fechas estipuladas. Ya puede ser bien sea en la caída de Constantinopla en el año 1453 o el descubrimiento de América en el año 1492. También puede poner como el inicio de la imprenta, el fin de la guerra de los 100 años, cosas por el estilo, hermano, que usted puede ir manejando ahí con respecto a lo que es el inicio y el final de la Edad Media. El inicio y el final de la Edad Media. Con el inicio sí damos por sentado que fue en el año 476 con la caída del Imperio Romano, y la finalización puede ser esas tres etapas, tanto la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América o el inicio de la imprenta. Ahora bien, era costumbre llamar a la Edad Media la época del oscurantismo. Cuando usted escuche por ahí en un libro, escuche en algún apartado, en algún video que mencionen la época del oscurantismo, se está refiriendo a la Edad Media. ¿Por qué se le conocía como la época del oscurantismo? Bueno, porque todos las artes estaban en un receso, en un oscurantismo. El conocimiento teológico, el conocimiento secular, la música, las artes, todo había caído como en una recesión. Entonces, a ese periodo se le conoce como la Edad Media o la época del oscurantismo. Sin embargo, esos siglos dieron al mundo grandes beneficios bajo la influencia directa de la iglesia, y eso es muy importante. La iglesia jugó un papel muy importante para que diese avance a la siguiente época o a la siguiente edad, que es la edad moderna. La edad moderna. Vea, comienza el descubrimiento de América, comienza la imprenta, que fue un invento maravilloso, un invento que vino a revolucionar lo que ya existía.
Recuérdese que en aquel entonces no había cómo reproducir los libros. Entonces comienza la reproducción de los libros con la imprenta. Entonces comienza el periodo de las luces. Surgen nuevamente, resurgen nuevamente las artes, la arquitectura, todo eso. Y la iglesia juega un papel muy importante. Durante la Edad Media se levantaron casi todas las grandes universidades establecidas principalmente por eclesiásticos y se desarrollaron escuelas primitivas conectadas con catedrales y monasterios. Algo que no podemos negar, hermano. Y esto no lo podemos negar. De las mejores universidades, en aquel entonces, hoy ya ha variado mucho, hermano, pero de aquel entonces, las mejores universidades eran las eclesiásticas. Usted no me dejará mentir, aquí en nuestro país, ¿cuánta fama no le dieron a la Universidad Simeón Cañas, conocida como la UCA? Manejada por eclesiásticos. Los mejores colegios de nuestro país, manejados por eclesiásticos. Las mejores escuelas, por mencionarle alguna, la Maferrer, Santa Tecla. El Chaleco en Santa Tecla y varios de esos. Venían de eclesiástico católico. Y una disciplina tremenda. Entonces, no podemos negar eso. Entre estas pueden mencionarse las universidades, la Universidad de París, que en el siglo XI, bajo Abelardo, tenía aproximadamente unos 30,000 estudiantes. Para que usted tenga una idea, más o menos, hermano, cómo eran las cosas. Aparecen los movimientos evangelísticos de la Edad Media. Los movimientos evangelísticos de la Edad Media. Ahí en su material, hermano. Ahí en su material, en la página 36, me corroboran por favor que esa sea la que estamos viendo, porque mi material difiere un poquito del suyo, porque el mío es el del maestro. Ahí solo me confirman que sea la 36 en la que estamos trabajando. Menciona el movimiento evangelístico. Sí, página. Ok, excelente, gracias, Willa. Ok, vea. Se mencionan los movimientos evangelísticos de la Edad Media. ¿Cuáles fueron estos movimientos evangelísticos de la Edad Media? Bueno, veamos los protagonistas, esos hombres que marcaron la historia. Yo solo le he puesto el nombre de los personajes en su material, pero usted lo va a copiar lo que yo le estoy poniendo en pantalla. Vamos a ver primero a Pedro de Bruys. Pedro de Bruys. Cópielo, por favor, ahí en su material, en la página reverso o en una página aparte, como usted quiera. Y vamos a hablar acerca de los movimientos evangelísticos y estos grandes evangelistas, hermano. ¿Qué fue las cosas que ellos hicieron que marcaron la diferencia en la Edad Media? Así es de que copiamos ahí, por favor, el primer personaje, Pedro de Bruys.
Perdón, estaba hablando ya, no sé de qué rato estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Les decía de que Pedro de Bruys, sus seguidores fueron llamados los petrobrusianos, fue predicador del sur de Francia de principios del siglo XII, combinaba el ascetismo estricto con la negación del bautismo infantil, rechazó la cena del Señor, el repudio de las ceremonias y los templos y las cruces. Otra de las cosas, pues, que rechazó la misa, afirmaba que la comunión era un rito memorial, no es un reto, sino que un rito memorial, y que los ministros podían casarse. Él estaba en contra del celibato, él apoyaba mucho el hecho del poderse casar. Y también por haber quemado cruces y por su doctrina tan radical, fue quemado en vivo en la hoguera, pues por el populacho enfurecido que no estaba de acuerdo con lo que este hombre trataba de enseñar, Ok, vamos a seguir. Vamos con Enrique de Lausana. Enrique de Lausana. Copie eso, por favor, ahí en su material. Recuérdese que puede copiarlo ya sea en una página aparte o en la parte trasera de su material. En cualquiera de las dos es válido. Copiemos ahí acerca de Enrique de Lausana. Les voy a dar un par de minutitos, luego regresamos. Ok, bueno, vamos con el siguiente entonces. Y vamos con Arnoldo de Brescia. Arnoldo de Brescia. Copie lo que está en la pantalla, por favor.
Ok, ahí está Arnoldo de Brescia. Dice que predicaba que la iglesia no debería tener propiedades. Fue ahorcado y quemado como hereje a petición del Papa Adriano IV. Fue contemporáneo de Pedro y Enrique, de origen noble, estudió en París y fue discípulo de Abelardo. Sostenía que el clero debía de abandonar toda propiedad y quedar y poder temporal para ser verdaderos discípulos de Cristo. Fue un celoso promotor de la pobreza. Ojo con esto, fue un celoso promotor de la pobreza apostólica y atacó las riquezas y el poder temporal de la iglesia. Él no estaba de acuerdo, hermano, con el hecho de que la iglesia enriqueciese y la feligresía seguía igual, ¿no? Él quería las cosas parejas. Entonces, uno de los motivos por los cuales lo silenciaron fue ese motivo, el hecho de querer pedir igualdad. Ok, termine de copiar eso mientras cambio la diapositiva. Bueno, entramos a lo que es los eruditos y dirigentes de este periodo, el periodo ya de la Edad Media, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que aconteció, qué fueron los movimientos especiales que hubieron, cuáles fueron las cosas diferentes que sucedieron en esa época. Ok, anote eso, por favor. Usted me podrá decir, ¿por qué estamos copiando todo esto? Para su propio conocimiento. Y para que usted pueda ver lo que estas personas, ahorita le regreso la imagen, para que usted pueda ver lo que estas personas hicieron por las cosas de Dios. Dame un segundito que estoy teniendo problemas acá con la presentación de la pantalla. Dame un segundito, por favor. Dame un segundito que estamos teniendo fallas de origen técnico. Fallas de origen técnico.
Ay, sí, ya está de regreso. Ok, terminen de copiar ahí, por favor, lo de Anselmo. Si usted es de los que dice, ¿para qué me va a servir a mí conocer quién fue Anselmo? ¿Quién fue Pedro de Brois? ¿Quién fueron los diferentes eruditos de esa época? Créanme que le va a servir para mucho, para mucho. No solo para el conocimiento espiritual, ¿verdad? Sino que también un conocimiento secular y lograr ubicar los espacios y los tiempos de las cosas que sucedieron. Por eso es bien importante esos datos, ¿no? Que usted los pueda copiar para que los vaya asimilando. Y el día que usted le toque enseñar, pues ya tiene toda la información de estos grandes eruditos y dirigentes de ese periodo, el periodo del oscurantismo. Termine de copiar eso, por favor. Vamos a hablar a continuación de Pedro Abelardo. Pedro Abelardo. ¿Quién fue Pedro de Abelardo? Bueno, fue un filósofo y teólogo. Nació en el año 1079 y murió en el año 1142 en Francia. Es considerado el fundador de la Universidad de París, madre de todas las universidades de Europa. Sus intrépidas especulaciones y opiniones lo pusieron más de una vez en la expulsión de la iglesia, pero por sus dotes de maestro, vea qué interesante, hermano, sus dotes de maestro atrajo por millares a los estudiantes de toda Europa, muchos de los cuales fueron influenciados por su pensamiento. Él era un maestro dentro de la universidad, entonces muchos de los alumnos sentían afín para con él. Pero más que sus enseñanzas y sus escritos, su romance con Eloísa, una de las mujeres que él conoció, fue tal que abandonó los votos monásticos. Vea qué interesante, hermano, por una mujer lo que este hombre hizo. Como dice aquel corito, por el amor de una mujer. Mire, abandonó los votos monásticos. Se casaron, pero después se les obligó a que se separasen. Ambos entraron en un convento y allí fallecieron. Ahí fallecieron. Pero sí existió ese vínculo. Siempre existió ese vínculo, el hecho de sus especulaciones, su poder, su conocimiento, lo llevó al borde, hermano, de la expulsión de la Iglesia Católica. Y aparte que era un muy conocedor y muy influyente en esa época, hermano, con sus escritos. Ok, copia lo siguiente, hermano, cópialo. Vamos a dar un par de minutitos y luego avanzamos. Ok, bueno, vamos a avanzar, hermano. Vamos a avanzar. Vamos con Tomás de Aquino, o como lo conocían algunos, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino. Este es un referente, hermano, en lo de la prerreforma. Santo Tomás de Aquino, bueno, nacido en Aquino, por eso se le conocía como Tomás de Aquino.
una ciudad, Nápoles, Italia, en 1226 fue cuando él nació. Ha sido llamado el doctor universal, el doctor angélico, príncipe de la escolástica. Mire, ponga ahí en su material. Ponga ahí en su material pregunta de examen, ¿qué es la escolástica? Porque fue un sistema de la Edad Media que vino y revolucionó todo lo que existía en ese momento. Entonces él es conocido como el príncipe de la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Bueno, ahí está una media explicación. Cabal, cabal, mi hermano Sebas. A mí se me venía a la mente, no sé si se acuerda del hombre plástico, de aquella caricatura que veíamos ya en los años 80 en el canal 4. El hombre plástico. A mí me venía esa hermano de la escolástica. Yo decía, quizás es la esposa del hombre plástico. Para los que tenemos más de 40 nos acordamos del hombre plástico. Los que tienen menos de 40 no saben las caricaturas que se perdieron. No, y mire, todos estos conocimientos, hermanos, le van a servir de mucho, aún en la prédica. Que usted menciona, la escolástica. Usted apantalla a la gente, hermano, con esto. Dice, wow, el hermano sabe. Le va a ayudar de mucho. Ok, dijimos que era el príncipe de la escolástica, un sistema teológico filosófico de la Edad Media. Combinaba las dos cosas, tanto la teología como la filosofía. Estuvo en contra de su familia. Y mire, eran conocidos como los condes de Aquino. O sea, era gente adinerada, hermano. Y este hombre renunció a todo por seguir el llamado de Dios. Entró a la orden de los dominicos y siendo muy joven era apodado el buey mudo. Su maestro, Alberto Magno, decía, un día este buey llenará el mundo de mugidos. Llegó a ser la autoridad más celebrada y elevada del período medieval en filosofía y teología. Es que este hombre era una eminencia. Tomás de Aquino fue una eminencia, hermano. Manejaba muy bien la escolástica. El apodo no me gusta mucho, el buey mudo. Mira, me gustaría que me dijeran buey mudo, hermano. Pero este hombre llegó a hacer cosas muy grandes para Dios. Murió en el año 1274 y fue canonizado como santo en el año 1323. Entonces se le conoce como Santo Tomás de Aquino. Por ahí aparece, hermano, la orden de los dominicos. Y usted ya vio, ya sabe quiénes son los dominicos. Por lo menos, aunque sea por las vestimentas, logremos identificar los unos de los otros, para los franciscanos, los dominicos y las demás órdenes monásticas. Anote eso, por favor. Anote eso.
Ok. Dice por aquí, no es quien introdujo la idea del purgatorio. No, no, no. No. Parece que la idea del purgatorio vino sucesivamente sedándose. Fueron varios de los que se lo mencionaba, pero el que le dio más fuerza, o decir así como inicio, ya como base, fue Gregorio Magno. Fue Gregorio Magno. Que pasó por varias manos también. ¿Verdad? Crisóstomo, algunos otros padres de la iglesia. Entre ellos también Agustín de Hipona. A la orden. Por eso les digo, hermano, es bien importante buscar, porque allá afuera nos van a agarrar con estas preguntas, hermano. Si yo no estuviera dando historia de la iglesia, híjole, me mata el hermano Sebas con esa pregunta. Me hubiera agarrado a quemarropa. Ok. Dejemos a un lado al buey mudo y sigamos. Veamos los principios de la reforma religiosa. Mire, todo fue un proceso, hermano. No fue nada de la noche a la mañana. Para que llegase a darse la reforma protestante, para que surgiera la reforma protestante, hubieron varios factores que lo llevaron y varios personajes y varios medios que surgieron. Grandes movimientos, por ejemplo, aparecen los albigenses y los valdenses, que ya vamos a ver quiénes son ellos. Todo esto iba apuntando a un resurgimiento dentro de la iglesia, porque el papado medieval estaba cayendo ya en una el decaimiento papal estaba llegando muy ya a manera muy grande. Espero que me escuchen, ya aquí un poco ya calmó la lluvia, ya puedo hablar más libremente y me confirman si se escucha bien o no. El papado medieval estaba decayendo, pero el mundo no estaba listo para que tan rápido surgiese una reforma religiosa. Entonces surgen estos grupos religiosos, entre los cuales están los albigenses y los valdenses. Los albigenses y los valdenses. Ya lo vamos a identificar a cada uno de ellos cuál es la diferencia. Esto que yo le estoy diciendo está en su material. En su material. Estamos en la página 36. Ahí aparecen los albigenses y los valdenses. Ahora, ¿quiénes fueron ellos? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fueron las cosas que ellos hicieron? Bueno, veamos a continuación. Hablemos un poco de los albigenses. Hablemos un poco de los albigenses o los cátaros o los puritanos. ¿Se acuerda? Sí, se le escucha bien. Ok, gracias, hermana Eve. Gracias por ayudarme ahí con ese dato. Ok, los albigenses se les conocía también con el nombre de cátaros o puritanos. ¿Se acuerda de que cuando, bueno, por los del grupo, cuando explicamos acerca de la bienaventuranza, donde decía bienaventurados los de limpio corazón? Entonces ahí veíamos la palabra cátaros cardía. La palabra cátaros es la palabra como puro, limpio. Los cátaros o los puritanos surgen en el sur de Francia hacia el año 1170. Rechazaban la tradición, el purgatorio, la adoración de imágenes y la autoridad sacerdotal. Estos eran los albigenses o los cátaros o los puritanos. Mire, yo le recomiendo, hermano, vuelvo nuevamente y perdón que se lo esté diciendo a cada momento, pero yo le sugiero que usted pueda ver las películas ahí en el internet. Hoy tenemos la facilidad de poder ver varias películas en el internet. Ya no necesitamos el hecho muchas veces de ir a rentar una película, sino que ya tenemos la facilidad de poderlo ver en el internet y ahí usted va a poder encontrar todas estas cosas que estamos mencionando. Se lo voy a poner ahí, lo voy a dejar en pantalla
para que usted pueda copiar quiénes eran los albigenses. Los albigenses. Ellos difundían el Nuevo Testamento, pero negaban el Antiguo Testamento. Condenaban las peregrinaciones y enfatizaban la escritura. En el año 1208, el Papa Inocencio III lanzó una cruzada contra ellos que terminó con la masacre de gran parte de la población de la región, allá en Francia. Pues puritanos, ellos se vestían de una forma muy peculiar también. Por eso le digo, vea la película o busquen en YouTube quiénes eran los puritanos. Todos estos fueron los antecesores de lo que es la reforma religiosa. Fueron los antecesores de la reforma religiosa. Copien eso, por favor. Cuando yo llevé la materia historia de la iglesia, no teníamos mucha facilidad que tenemos hoy, hermano, de poder ver los videos, de poder ver una separata a colores, de toda la facilidad que hay en los medios ahora, hermano. Entonces, cuando yo escuchaba a los albigenses, los valdenses y todo ese tipo de cuestiones, para mí fue algo bien chocante, hermano. Me costó mucho, no disfruté tanto la materia. Pero hoy que la estamos dando, y porque ya es segunda vez que la damos, es lindo aprender de esta gente. Es lindo aprender. Ya vamos a llegar a los anabaptistas, luego los bautistas, todos los surgieron, todos los surgimientos, hermanos. Los hermanos Wycliffe, que se le conocía como el Lucero. Todo lo de la reforma, hermano, es algo muy, pero muy hermoso. Copien eso, por favor. Hermano, por cuestiones de ya ajenas a mi voluntad, ya cosas del sistema por acá. Así de que la clase la va a encontrar un poco corta, pero es por las pausas que hemos estado teniendo dentro del sistema. Por eso yo siempre les digo, no se pierdan las clases, no se pierdan las clases, no se pierdan las clases. A menos de verdad, hermano, que sea algo extremadamente urgente. Así extremadamente urgente, falte a clase. Si es por otra cosa que usted lo puede posponer, hermano, si es por alguna invitación, por algo, mejor quédese a la clase, le va a servir más. No estoy diciendo no vaya, ¿no? Usted sabe que aquí permiso hay para todo el mundo, pero a manera muy personal, le digo, trate de no perderse las clases, porque vaya, en cuestión, imagínense que suceda lo de hoy, no se grabó toda la clase, y no es porque no haya querido, sino por cuestiones ajenas a mi voluntad. O va a haber algún lugar que muchas veces la clase no se va a grabar. O sea, no es lo mismo que usted esté presencial en la clase, jamás va a ser igual. Por eso le recomendamos no se pierda ninguna de ellas. Ok, copiemos eso, por favor.